académico nuestro desde el año pasado, este, que es el coordinador del programa de bienestar profesional de la salud, integrante de la ANI y además integrante o ex profesor de psicología médica de la Facultad de Medicina. El tema a tratar es resultados de los ensayos clínicos, qué es lo que realmente le importa a los pacientes. Así que, doctor Dapueto, adelante. A participar. Muchas gracias al doctor Sandoya, que está en Zoom, que es quien va a hacer los comentarios. Ya tuvimos algún intercambio previamente y me va a gustar muchísimo conocer las opiniones de él sobre esta presentación. El título es Resultados de ensayos clínicos, lo que realmente le importa a los pacientes. Esta es una presentación que hice en el Global Kidney Cancer Summit por invitación de esta coalición del IKCC, la Coalición Internacional de Cáncer de Riñón, que es una coalición de 190 organizaciones de pacientes de todo el mundo. Uruguay en ese momento no estaba representado, pero estaba en proceso de una organización representarse. No recibió honorarios por esa presentación. El doctor David Sela de la Universidad de Northwestern es autor de uno de los estudios que se van a revisar en esta presentación. Fue mentor de mi tesis de doctorado, pero no participó en esta presentación y no tengo otros conflictos de intereses a destacar. Si uno quiere saber qué es lo que le preocupa a los pacientes de los resultados de las investigaciones, lo que uno tiene que hacer, la respuesta sencilla es preguntémosle a los pacientes. El tema es bastante más complejo cuando uno piensa, bueno, ¿qué le preguntamos? ¿Cómo le preguntamos? ¿Cómo operativizamos esas respuestas de los pacientes? ¿Cómo las incluimos en los ensayos para que realmente tengan un impacto clínico? Entonces, el tema se complejiza y da lugar a toda esta área de investigación que tiene que ver con resultados reportados por los pacientes, en inglés Patient Reported Outcomes, por eso la sigla PRO. Entonces, veamos qué son los resultados reportados por los pacientes, por qué deben incluirse en los ensayos y en la práctica clínica habitual dentro de los resultados reportados por los pacientes. Veremos a qué nos referimos cuando hablamos de calidad de vida, cómo se puede medir y cuáles son las aplicaciones clínicas y la relevancia para los pacientes. Cuando uno piensa en evaluar los resultados en salud, puede utilizar varios criterios, por ejemplo, epidemiológicos, la incidencia y la prevalencia, la morbilidad, la mortalidad, la carga de enfermedad. Puede pensar en resultados clínicos, como la respuesta al tratamiento, la reducción tumoral, los efectos secundarios, el tiempo hasta la recaída. Pero también puede pensar en esto de los resultados reportados por los pacientes. Y ahí tenemos varias categorías. Por ejemplo, una impresión global, cuando el médico le pregunta a la persona, ¿qué tal? ¿Cómo pasó? Ahí tenemos una impresión global de resultado. O cómo le está yendo con este tratamiento, o se siente mejor. Se pueden evaluar síntomas. Cuando le preguntamos a alguien si tiene dolor y le pedimos que lo ponga en una escala de 0 a 10. Condiciones de vida, capacidad funcional o su inversa, el nivel de discapacidad, la calidad de vida, la satisfacción con el tratamiento, la adherencia al tratamiento. O sea, son distintas formas de recoger resultados reportados por los pacientes. Pero también le podemos preguntar a los cuidadores. Podemos evaluar el estrés de la enfermedad del familiar, las preocupaciones, cómo impactan las relaciones familiares, la calidad de vida del paciente y de su cuidador, y en el vínculo, la satisfacción con el rol de cuidador, la relación con el sistema de salud, cómo el cuidador se vincula con el sistema de salud y cuánto se siente respaldado el cuidador, en general la cuidadora, deberíamos decir, porque la mayoría de los cuidadores son mujeres, y el soporte social del cuidador. Entonces, veamos a qué nos referimos cuando hablamos de resultados reportados por los pacientes. Es cualquier reporte realizado directamente por la persona sobre cómo se está desempeñando o sintiendo respecto de algún problema de salud o de tratamiento.
Así lo definió la FDA ya hace unos cuantos años. O sea que de todo esto que hablamos, cualquier reporte que sea hecho directamente sin la intervención del médico ni ninguna otra persona integrante del sistema de salud sobre cómo está funcionando o cómo se está sintiendo. ¿Por qué incluir la percepción de los pacientes? Bueno, se pueden incluir en protocolos de tratamiento, se pueden incluir en ensayos clínicos o se puede incluir en la práctica oncológica de rutina, porque vamos a estar hablando de, en los ejemplos, de resultados evaluados por los pacientes en cáncer. ¿Por qué incluirlos? Bueno, los datos de supervivencia se pueden mejorar incluyendo informes sobre la capacidad funcional o discapacidad y los sentimientos, porque algunos efectos del problema son mejor conocidos por las personas que por, el personal de salud, los médicos u otros. Por ejemplo, el grado de limitación de dolor o las emociones, porque permite diseñar planes terapéuticos y políticas sanitarias más adecuadas a las necesidades de los pacientes y la sociedad, y esto es a lo que pretendemos responder hoy, ¿no? Permite responder mejor a las preocupaciones de los pacientes y sus familias, y porque las evaluaciones de los pacientes bien diseñadas son generalmente más confiables que las observaciones informales de los médicos. O sea, esto que es mejor preguntarle al paciente qué tal, cómo se está sintiendo últimamente, hecho por el médico, versus una evaluación formal utilizando distintos instrumentos. Porque mejoran la comunicación con los profesionales de la salud, esto está bastante estudiado, eh, y lo hemos estudiado acá también, el hecho de contar con evaluaciones de los pacientes antes de la consulta mejora la comunicación con el médico durante la consulta, en el sentido de que hay temas que no se plantearían espontáneamente, pero que son planteados a partir de la discusión de los resultados de los instrumentos, de la aplicación de instrumentos. Bien. Definiciones. Hay tres paradigmas principales en la medición de resultados evaluados por el paciente y calidad de vida relacionado con la salud. El clinimétrico, que es una lista de verificación de síntomas, un checklist de síntomas. E instrumentos psicométricos que nos dan medidas de perfil. El más común, seguramente ustedes han escuchado hablar de él porque aparece en muchísimas investigaciones, es el SF36, pero hay otros, está el sistema PROMIS ahora en los últimos años, en la última década, del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, y medidas basadas en utilidades y preferencias. Vamos a poner algún ejemplo. Este es uno de los checklists de síntomas más usados, fue desarrollado por Bruera, y lo que hace es utilizar escalas visuales analógicas de 0 a 10 y pregunta, nada de dolor, es 0, el peor dolor posible, es 10, cansancio, estar mareado, náusea, falta de apetito, falta de aire, depresión, ansiedad y el bienestar en general. Y esto puede ser llenado por el paciente, por la familia, por el profesional de la salud y con ayuda de un cuidador. Lo que se hace con esto es, se hace una gráfica y cada vez que el paciente consulta, vuelve a llenarlo y se va viendo cómo va evolucionando las gráficas. Cuánto aumenta el dolor o baja el dolor o aumenta las náuseas o los vómitos. La calidad de vida es algo bastante más complejo. Es cuando utilizamos varias dimensiones en la medida. No, o sea, no solamente evaluamos síntomas, sino que introducimos evaluaciones multidimensionales. Esta definición también tiene muchos años, es de Donald Patrick. La calidad de vida relacionada con la salud es el valor que le damos a la vida. Y esto es importante, es un valor que le damos. O sea que cuando uno dice, pero estas mediciones son subjetivas y eso lo toma como un planteo crítico, pues precisamente todo lo contrario. El valor que tiene es que esto es una evaluación subjetiva. Y es el valor que le estamos dando a la vida cuando la vida está siendo modificada
por problemas de salud o sus tratamientos. Dice así, la calidad de vida relacionada con la salud es el valor asignado a la duración de la vida cuando ésta se ve modificada por discapacidades, por los estados funcionales, las percepciones y las oportunidades sociales que están influenciadas por las enfermedades, lesiones y tratamientos. Y acá ya vemos que Patrick y Erickson incluyen varias dimensiones a tener en cuenta, que es la capacidad funcional, o sea, el nivel de discapacidad, las percepciones, en cuanto a percepciones está el estado de ánimo, el, el bienestar en general, la performance sexual o de interacciones sociales y las oportunidades que se pueden afectar también con las lesiones, los tratamientos o las políticas de salud. Para seguir avanzando en ejemplificar, vamos a tomar en cuenta este trabajo. Este trabajo, que fue el principal investigador principal es David Sela, tiene que ver con resultados evaluados por los pacientes con dos tratamientos, nivolumab más cabozantinib versus sunitinib en pacientes con cáncer renal avanzado tratados con este protocolo CheckMate 9ER. Es un ensayo clínico randomizado de fase 3. Está incluyendo resultados evaluados por los pacientes para recoger información como un análisis secundario de este ensayo clínico randomizado, que lo que está evaluando es el resultado de dos tratamientos posibles. Tenemos que recordar que el cáncer de riñón avanzado no tiene ningún tratamiento demostrado efectivo, o sea que hay una enorme cantidad de investigación para probar nuevos fármacos. Inhibidores de la tiroxina quinasa y tratamientos de inmunoterapia. El objetivo de incluir resultados evaluados por los pacientes en este ensayo, y estos son los objetivos que aparecen en este artículo, es incluir la medición de calidad de vida en este ensayo clínico randomizado para, en esto, si bien los tratamientos novedosos son eficaces para retrasar la progresión de la enfermedad y prolongar la supervivencia general, no siempre tienen un beneficio demostrable en la calidad de vida relacionada con la salud del paciente. Uno podría decir, en realidad, lo que ninguno de estos tratamientos está francamente demostrado que mejore la sobrevida, entonces podría ser una diferencia si alguno de ellos mejora la calidad de vida. Es otra forma de mostrar este objetivo. En algunos casos, los tratamientos asociados con una mayor toxicidad pueden afectar negativamente la calidad de vida, o sea, estamos mejorando de repente la supervivencia, pero a costa de una mayor toxicidad y mayor malestar. Por lo tanto, es importante evaluar los riesgos y beneficios de opciones de tratamiento para el cáncer de células renales avanzado con el objetivo de identificar terapias efectivas con una mayor tolerabilidad y beneficios sustanciales asociados a mejorar la calidad de vida. Entonces, esto es un ensayo clínico randomizado. Dentro de estos protocolos del CheckMate 9R, los pacientes con carcinoma de células renales recibieron nivolumab más cabozantinib en primera línea, tuvieron una supervivencia libre de progresión significativamente mejor en comparación con los que recibieron sunitinib. Esto, digamos, sería el resultado del biológico, ¿no? De los resultados desde el punto de vista clínico. En este estudio, nuestro objetivo fue describir los resultados reportados por los pacientes. Brevemente, esto lo menciono porque lo vamos a retomar más adelante, ¿no? Un tratamiento, el tratamiento A, consistió en esta droga que se da en infusión intravenosa cada 2 semanas y que se continúa hasta la progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable con el tratamiento máximo de 2 años. Más una medicación que se da diariamente hasta la progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable, que es el cabozantinib oral. El tratamiento B es sunitinib, que se da diariamente durante 4 semanas en ciclos de 6, o sea que seguido de 2 semanas de descanso. O sea que tenemos ya diferencias en estos tratamientos. Uno que se va a recibir diariamente por 4 semanas con 2 de descanso
y uno que va a ser, y es vía oral, más uno que es combinado. Infusión intravenosa más vía oral todos los días, hasta la progresión de la enfermedad. Los síntomas relacionados con la enfermedad se evaluaron mediante este instrumento, el FKSI, que es este instrumento que es uno de los más usados en cáncer, que se llama FACT, Functional Assessment of Cancer Therapy, y tiene una subescala específica para síntomas de riñón, que tiene 19 preguntas, más el estado de salud global, que se evaluó con una escala visual analógica, ahora se los voy a mostrar, y el índice de 3 niveles del EQ5D, que es un instrumento de medida de utilidad, es el más usado en el mundo, el EQ5D3L, que ahora vamos a hablar, pero estos instrumentos de utilidad tienen que ser evaluados en poblaciones. Entonces, la valoración que usaron, las puntuaciones que usaron fueron las del Reino Unido. Escala visual analógica y un índice de utilidad. Vamos a ver en qué consiste este instrumento. El FKSI, es un instrumento que tiene estas dimensiones, una subescala de síntomas físicos de 12 ítems, un síntoma para evaluar síntomas emocionales, uno solo, que es este: me preocupa que mi enfermedad empeore. 3 síntomas de efectos secundarios del tratamiento, que son náuseas, diarrea y me molestan los efectos secundarios del tratamiento. Una subescala de función y bienestar que tiene 3 preguntas: puedo trabajar, incluyendo el trabajo en el hogar, puedo disfrutar de la vida y estoy satisfecho con con mi calidad de vida en este momento. La forma en que se responden estos cuestionarios es: se le ofrece la pregunta y la persona contesta nada en absoluto, un poco, algo, bastante o mucho. Ahora esto lo tenemos más de cerca. Entonces proponen 12 ítems, pero después también pueden analizar 9 de los 12. O sea, empezamos a ver que empiezan a aparecer como distintas formas de puntuación de estos instrumentos. Bueno, falta de energía, dolor, pérdida de peso, fatiga, disnea, fiebre, dolor óseo, tos, debilidad general, sangre en la orina, pobre apetito y descanso mal. Bueno, y así siguen, ¿no? Un síntoma emocional, los efectos secundarios y la capacidad funcional. Bien, esto es la escala visual analógica del EQ5D3L. Le pregunta: nos gustaría saber qué tan buena o mala es tu salud hoy. Esta escala, el problema temporal también es importante, ¿no? Si uno le pregunta la última semana, el último mes, o si le pregunta hoy. Esta escala está numerada de 0 a 100. 100 significa la mejor salud que puedas imaginar. 0 significa la peor salud que puedas imaginar. Marca con una X en la escala para indicar cómo está tu salud hoy. Ahora escriba el número que marcó en la regla en el cuadro a continuación. 0 es la peor salud que puedo imaginar y 100 es la mejor salud que puedo imaginar. Yo me pondría hoy, como estoy medio ahí, me pondría en 70 y pongo acá el número 70. O 71 o 72, o el que me parezca. El EQ5D5L se llama 5D porque tiene 5 dimensiones, que son movilidad, autocuidado, actividades rutinarias, dolor o disconfort, ansiedad y depresión. Por eso se llama 5D. Y se llama 3L porque tiene 3 niveles. La persona contesta para cada una de estas preguntas: nada, moderado o extremo. Las respuestas pueden ser ponderadas y agregadas para generar una puntuación de índice de utilidad. Mide el valor social del estado de salud de la persona que responde con valores entre 1 y 0. La forma en que se hace esto, se obtienen estos índices de utilidad, son muy complejas. Requieren muchísimo esfuerzo y dinero. En el Uruguay, el EQ5D5L
fue validado por el Fondo Nacional de Recursos, o sea que tenemos un instrumento que está, este, digamos, evaluado para la población uruguaya. ¿Por qué? Porque a uno le proponen estados de salud. Por ejemplo, ¿usted preferiría vivir 5 años sano a 10 años con diabetes? Entonces, ahí tenemos una diferencia de utilidad. Si yo le ofrezco este tratamiento y usted puede vivir 5 años sin dolor, y le ofrezco este, que puede vivir 15 años con un dolor leve, ¿cuál acepta? Prefiero 10 años con un dolor leve que 5 sin dolor. ¿Ah? Y ahí voy viendo las utilidades que me da un tratamiento versus el otro tratamiento. Esto es muy simple, hay distintas técnicas, se le proponen a personas sanas, no a personas enfermas. Entonces uno saca índices de utilidad para estados de salud. Y el EQ5D 5L proporciona algo así como 200 y tantos estados de salud que son ponderados por personas sanas. Ponderados en 0, en 1 que es la salud completa y 0 es la muerte. O sea, es como estar muerto. Pero hay valores menores a 0 que indican valoraciones de la persona que consideran estados de salud peores que estar muerto. Para este estudio, los puntajes del índice de utilidad fueron generados usando las preferencias de población del Reino Unido. Podrían haber utilizado las preferencias de población uruguaya, pero no lo usaron. Entonces, los hallazgos. 323 pacientes en un brazo, 328 pacientes en el otro. Los pacientes de ambos grupos informaron una carga de síntomas bajas al inicio. O sea, eran pacientes pausisintomáticos. Los autores plantean que el cambio desde el inicio en las puntuaciones de los resultados evaluados por los pacientes indicó que el tratamiento A se asoció con resultados más favorables en comparación con el tratamiento B. ¿En qué los vieron? Bueno, la diferencia fue de 2,38 puntos, este es el intervalo de confianza, para la escala global del FKSI, que se acuerdan que tenía 19 ítems con un puntaje de 0 a 76. O sea que esta diferencia de 2,38 puntos fue estadísticamente significativa. También encontraron que en los síntomas físicos, ¿se acuerdan que tenían 12 ítems, pero también se podían escoger 9? Bueno, cuando escogieron 9, encontraron una diferencia de 1,33 puntos entre 0 y 36, que también es estadísticamente significativo. En la escala visual analógica, que era de 0 a 100, encontraron diferencias de 3,48 puntos, y en el índice de utilidad, que iba de 0 a 1, encontraron 0,04. Estadísticamente significativo. Ahora, lo que es estadísticamente significativo, ¿es clínicamente significativo? Entonces ahí cabe la pregunta de cómo se hace para saber si lo que es estadísticamente significativo es clínicamente significativo. O sea, ¿estos dos puntos significan algo en la calidad de vida de la persona? ¿Qué significan? ¿Estoy muchísimo mejor? ¿Estoy un poco mejor? ¿O nada? No, estoy igual. Entonces, hay distintas estrategias para valorar la significación clínica. Hay estrategias que usan métodos estadísticos y otros que usan anclas clínicas. No vamos a entrar en eso. Ellos plantearon un método estadístico de significación clínica, que es calcular el tamaño del efecto. Hay distintas formas de calcular el tamaño del efecto. La más común es dividir la diferencia entre el desvío estándar de la primera medición. O sea que si la diferencia fue 2,38 puntos, la dividen en el desvío estándar de la primera medición, y ahí les dicen a cuántos desvíos estándar equivale esa diferencia. Y acá lo que ven es que el tamaño del efecto fue de pequeño a moderado. De todas maneras, el autor estaba muy entusiasmado, porque lo pone como que realmente fueron resultados más favorables. Entonces dice, los resultados evaluados por los pacientes se mantuvieron o mejoraron con el tratamiento A en relación al tratamiento B. En comparación con el sunitinib, el tratamiento A, nivolumab y cabozantinib, retrasó significativamente el tiempo de deterioro, y los resultados sugieren que el tratamiento A
sugieren un beneficio del tratamiento A en comparación del tratamiento B. Ahora, ¿qué tanto importa esto a los pacientes? Y vamos a la pregunta que nos hacíamos al principio. Entonces, en respuesta a este artículo, estos investigadores, Rachel Giles, la presidenta de la IKCC, que dice que institución que representa a 1,2 millones de pacientes con cáncer de riñón globalmente, ¿qué es lo que dijeron? Dijeron que esta coalición que representa a pacientes con cáncer de riñón en todo el mundo y su consejo asesor médico elogian el trabajo exhaustivo del doctor Sela, que es una cosa muy polite al principio. Sin embargo, a la comunidad de pacientes le gustaría plantear algunos puntos adicionales de discusión. Entonces, ellos dicen que en base a esta encuesta mundial, a estas encuestas mundiales que tomaron en cuenta la opinión de 4.000 pacientes, estas encuestas muestran que la calidad de vida es más multidimensional que simplemente la presencia o ausencia de síntomas relacionados con la enfermedad, tal como mide el FKSI de 19 ítems o el EQ5D de 3 niveles. O sea que empiezan por criticar la validez de contenido de los instrumentos. Dicen, estos instrumentos no tienen los contenidos, no miden lo que a nosotros nos importa, no tienen los contenidos que a nosotros nos parecen relevantes. La otra cosa que dicen, ahondan en esto, las herramientas utilizadas para medir la calidad de vida carecen de información sobre el malestar psicológico asociado con el tratamiento o con las visitas frecuentes al hospital. Por lo general, la calidad de vida solo se mide durante un periodo corto, o sea que la otra cosa que también señalan es que estos estudios fueron en un plazo muy corto y que por lo tanto es posible que no capture el impacto de los tratamientos y su toxicidad a largo plazo en la calidad de vida. La encuesta mundial de pacientes identificó una alta prevalencia de estrés y ansiedad entre los pacientes con carcinoma de células renales que no fue conversada con los médicos, o sea que tampoco toman en cuenta estos instrumentos el aspecto comunicacional y la relación con el paciente, entre el médico y el paciente. Proponen el uso de herramientas más sólidas para capturar y analizar factores importantes para el paciente en los ensayos clínicos, incluidos el bienestar emocional, la toxicidad financiera, es interesante el término este, ¿no? El impacto financiero lo usan como toxicidad financiera, la carga del tratamiento, la vía y frecuencia de la administración, porque estamos hablando de un tratamiento que lo van a recibir por vía intravenosa, ya lo conversábamos antes, versus uno que le va a permitir cierto descanso durante 2 semanas. Y los pacientes valoran mucho esos periodos de descanso porque se recuperan muchas veces de la toxicidad sintomática durante ese periodo. Y tampoco miden la carga y angustia del cuidador. Los pacientes con carcinoma de células renales metastásico y sus médicos enfrentan un proceso de tomas de decisiones desafiantes con muy poca información disponible sobre las diferencias en la calidad de vida entre los distintos tratamientos combinados. O sea que lo que están diciendo es que este estudio no los ayuda en la toma de decisiones. Y hacen recomendaciones. Alentamos a los investigadores a acercarse a la comunidad de pacientes para involucrarlos en el análisis, colaborar en el desarrollo de las herramientas actualizadas que le permitan a los pacientes contextualizar estos datos y capacitar a los pacientes para que contribuyan al perfeccionamiento de estas herramientas. La co-creación e implementación de herramientas de medición adecuadas es de vital importancia. En última instancia, estas herramientas deberían incorporarse a las muy necesarias ayudas para la toma de decisiones del paciente basadas en evidencia. La otra pregunta es, una vez que tengamos estas ayudas, ¿cómo se las presenta al paciente para que realmente sean comprensibles y lo ayuden a tomar decisiones? Los mensajes finales de este trabajo es: los representantes o defensores de pacientes deben participar en el diseño y la implementación de los ensayos clínicos, especialmente cuando se trata de calidad de vida. También es crucial que los representantes o defensores de pacientes sean entrenados y se los incluya en la metodología de medición.
se necesitan instrumentos de medida de resultados evaluados por los pacientes más robustos para capturar lo que realmente le importa, y las mediciones de calidad deben presentarse a los pacientes de manera fácilmente comprensible para facilitar el proceso de toma de decisiones. Y esta organización lo que tiene es un equipo asesor de científicos que está permanentemente estudiando estos ensayos de resultados de tratamientos para informar a las organizaciones, y a su vez el otro punto es para difundir esto en los países donde los pacientes no reciben los tratamientos, los mejores tratamientos posibles, ¿verdad? Ni las mejores formas de seguimiento, que en definitiva lo único que realmente se está mostrando efectivo en el cáncer de riñón es el seguimiento más que los tratamientos. El autor replica, ¿no? Ahora se la replica a la IKCC. ¿Y qué les dice? Bueno, que es importante monitorear los efectos tardíos, pero que hay que hacer un balance, ¿no? Hay que permitir que las terapias potencialmente salvadoras lleguen a los pacientes lo más rápido posible y al mismo tiempo monitorear responsablemente la seguridad a largo plazo. O sea que, y que para esto la FDA tiene un programa, una estrategia de mitigación y evaluación de riesgos, ¿no? Entonces, balanceemos cuánto plazo le damos a los tratamientos para mostrar efectos tardíos y cuánto le estamos impidiendo a los pacientes acceder a tratamientos que pueden implicar una mejoría en la sobrevida. También estamos de acuerdo en que la calidad de vida es multidimensional, les dicen, pero observen que en el ensayo evaluamos el estado de ánimo del paciente, incluida la ansiedad, pero con un pequeño número de respuestas. Y entonces le dicen que eso es importante. Trabajamos con la comunidad de pacientes y otras partes interesadas para encontrar el equilibrio adecuado de preguntas en el entorno de ensayo clínico, teniendo en cuenta la carga del paciente. O sea, un aspecto que ellos dicen que hay que tener en cuenta es que sí, podemos incluir muchos más ítems, con muchos más instrumentos, pero esto significa una carga para el paciente en el momento de tener que responder a toda esa cantidad de preguntas. Así que el balance es entre cuánto queremos saber y cuánto esfuerzo implica para el paciente. Es importante también, dicen, abordar la ansiedad y otras preocupaciones emocionales en la atención del paciente, pero que dado que el objetivo del tratamiento era biológico, sugerimos que los síntomas de enfermedad y los efectos secundarios del tratamiento sean los mejores puntos de partida. Y responden también que la evaluación adicional del efecto general del tratamiento se estima con componentes de función y bienestar, o sea que defienden, en definitiva, los instrumentos que ellos usaron, que es el KSI y el EQ5D. Y aborda el tema de las métricas óptimas, que volvamos al tema de los puntos, y qué tan significativos son esos puntos. ¿Ah? Entonces, dice que las métricas óptimas de los instrumentos que se utilizan en el carcinoma de células renales continúan evolucionando. O sea, lo que quiere decir acá es que realmente no se sabe la métrica de estos instrumentos. O sea, en esta regla no sabemos cuánto es un centímetro versus algo que eh, no sabemos cuánto realmente fiel en medir 1 metro o 90 centímetros o 10 centímetros. Y que eso tiene que seguir evolucionando. Y agradecen la oportunidad de trabajar estrechamente con los pacientes para evaluar nuevos tratamientos. O sea que tenemos temas de contenido, tenemos temas de carga de administración, de respuesta de los pacientes, y tenemos temas de métricas. O sea que habla de la complejidad de esto que parecía tan sencillo, que es lo que le preocupa a los pacientes, no es fácil de responder cuando uno trata de hacerlo con metodologías científicas y que después tengan una relevancia en evaluar tratamientos biológicos. La historia continuará, o sea, no paró acá. Esto fue en el 2020, estos estudios son del 2022 y ahora en el 2023 volvió a salir un nuevo estudio de Cela y del investigador principal del otro estudio, uno de los investigadores, que dice: el carcinoma de células renales continúa siendo una enfermedad oncológica desafiante a pesar de los avances.
esta revisión resume la evidencia preclínica y clínica que condujo al estudio Checkmate 9ER, así como los aspectos pertinentes del estudio, como la eficacia terapéutica, los efectos adversos y los resultados reportados por los pacientes. O sea, sigue la discusión con respecto a estos temas y obviamente esta discusión va a parar cuando aparezca un tratamiento mucho más efectivo para el cáncer de riñón, que realmente tenga efectos biológicos significativos y en los cuales la opinión de los pacientes va a ser como un ingrediente más y no el elemento que en este momento está teniendo como más peso. Bueno, era esto lo que quería mostrarles y ahora quedamos a los comentarios del doctor Sandoya. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Dapueto. Nos ha hecho un análisis con una visión un poco distinta de la que estamos habituados a hacer en los encares de estas situaciones. Y yo me quedé con la importancia que tiene, en definitiva, la calidad de vida del enfermo y que eso va a ser lo que más le importa al paciente con respecto al tratamiento. Yo creo que es una conferencia interesante y que nos da para pensar y cuestionarnos una cantidad de cosas que muchas veces hacemos, y es no ensañarse con los pacientes en cuanto a los tratamientos para ver mínimos resultados que en definitiva no mejoran la calidad de vida ni prolongan tanto la vida. Yo invitaría al doctor Sandoya a hacer sus comentarios. Muchas gracias, doctor. Adelante. Bien, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un privilegio poder estar aquí con ustedes hoy comentando esta conferencia. Le agradezco al doctor Dapueto haberme hecho llegar previamente la misma para poder buscar información. Lo que no había visto eran las respuestas de los investigadores al planteo de la Asociación de Usuarios, y muy rápidamente, sin tenerla, traté de mirarlo en la otra computadora, pero no lo encontré ahora. A la primera aseveración, que la FDA introduce rápidamente algunos medicamentos para que no se pierda el beneficio, lo cual es muy racional, se ha publicado esta semana o la semana pasada una investigación que analizó cuántos de los que se publicaron rápidamente fueron de beneficio y el grueso no lo fueron. Lo estoy diciendo en términos generales porque no tengo el número, porque esta publicación era la publicación de la respuesta, es de acceso limitado. En fin, pero lo que sí había visto y había preparado un poco yo soy desordenado cuando improviso, pero cuando me preparo no. 3 puntos. Primero, la investigación en tratamientos oncológicos generalmente es de muy baja calidad. En segundo lugar, las diferencias reportadas en las 3 escalas son clínicamente, pero sobre todo desde la óptica del paciente, irrelevantes. Y tercero, una de las aseveraciones en una escala, yo quería preguntarle después al doctor Dapueto si no refleja, si no captura muchas de las cosas que se plantean arriba. Entonces, vamos con lo primero. Yo vengo de la cardiología, pero en mi estadía al frente de la Agencia de Evaluación de Tecnologías me tocó entrar al mundo de la investigación oncológica en tratamientos, básicamente. Ahí vi que la mayoría de la misma es de muy baja calidad. En este caso, por ejemplo, se comparan 2 estrategias terapéuticas, como se decía. Cuando se definió, es un estudio llevado adelante por el que vende el producto, la empresa que vende el producto. Al inicio, la variable de resultado que se definió era sobrevida libre de progresión determinada por un comentario central ciego. Cuando uno mira en Clinical Trials la evolución de la modificación del diseño del protocolo, 2 años después que ya habían incluido todos los pacientes, se modificó la variable de resultado y dejó de ser evaluada por un comité central. Pasó a ser evaluada por los propios investigadores. Y esto impacta o puede tener impacto, o puede tener sesgos en el resultado, muchos. Porque lo que usaron para evaluar es el método RECIST. El método RECIST es un método de uso estándar en oncología, en donde un punto clave es la medida del tumor. Entonces, la evidencia muestra, hay mucha investigación que muestra que la medida del tumor, medida por diferentes investigadores, puede dar resultados diferentes, pero además este RECIST tiene varios problemas que son que no tiene en cuenta todos los sitios del tumor a veces,
que la clasificación de la progresión en un cambio limitado puede impactar mucho, y, en fin, y algún otro detalle. Pero peor de esto es que en la publicación de la más nueva de este estudio, que se hizo ahora en el número 5 de ESMO Open, la revista europea de esta área, dice que fue revisado por un comité central. Los invito a que vean en clinicaltrials.gov cuando los autores de este estudio hace 2 años dijeron de que habían dejado de ser por un comité central. Ese era mi primer punto. Segundo punto, las diferencias reportadas en los resultados de las 3 escalas son mínimos. En la publicación se dice que los resultados reportados, como fue mostrado por el profesor D'Apueto, por los pacientes se mantuvieron o mejoraron. Pero en la escala FCKI-19 va de 0 a 76, una diferencia de 3 en 0 a 73. ¿Es algo relevante? En la siguiente escala, la europea, en la EQ5D3L, que puntúa de 0 a 100, la diferencia fue 0,3. No 3, sino 0,3. Y en la tercera, que es la utilidad británica, se modificó 0,5. Entonces, en este punto, las diferencias realmente yo creo que son irrelevantes, pero no importa lo que uno cree, como muy bien se decía por el profesor D'Apueto, lo que importa es lo que piensan los pacientes. Cuando en la agencia evaluamos, y para la presentación que yo hice allí mismo respecto a los medicamentos oncológicos, investigaciones que le preguntaron a los pacientes en una escala visual analógica de 0 a 100, ¿cuánto es un cambio de dolor relevante? Ellos dijeron 10 o más, ¿verdad? Entonces, aquí habría que preguntarle a las personas con cáncer de riñón en esta característica, ¿cuánto sería una diferencia relevante en este punto? En tercer lugar, y acá esto es un comentario con pregunta incluida, hay una aseveración en la FSKI-19 que dice, estoy contento con mi calidad de vida actual. Mi pregunta tiene que ver con si esto no incluye, no captura el bienestar emocional de las personas y el estado anímico y demás. ¿Por qué lo digo? Hace unos años, cuando unos alumnos para su investigación final de carrera investigaban acerca de depresión, me sorprendí mucho cuando encontramos evidencia que, tratando de pesquisar depresión, utilizando el inventario de Beck, versus preguntarle a las personas, ¿usted está deprimido? Hay varias investigaciones que muestran que se consigue lo mismo. El profesor Correa, que investiga sobre el tema que ha presentado en la academia, ¿verdad?, sobre el desgaste profesional y demás, nos comentaba hace poco que investigaciones usando el inventario de Burnout de Maslach versus preguntarle al médico, ¿usted está con desgaste o se siente agotado?, muestran más o menos lo mismo. Entonces, mi pregunta concreta es, ante lo que plantean las asociaciones de usuarios de perfeccionar herramientas, que sin duda siempre hay que perfeccionar herramientas, ¿verdad?, una aseveración como la de la FSKI-19, estoy contento con mi calidad de vida actual, no incluye de alguna manera, digo, es una respuesta muy global que permite medir lo que importa realmente para la gente. Muchas gracias, doctor. El doctor D'Apueto quiere responder. Gracias. Bueno, el análisis que hace el doctor Sandoya y todo lo que estudió me sorprendió, porque yo le pasé la presentación, creo que, no sé si el domingo de noche o el lunes, y, y, no lo conozco, y al poco tiempo ya me estaba mandando comentarios y yo le mandé un artículo que habíamos escrito y al instante me dice, bueno, pero esto, qué bueno, pero... perdieron pacientes en el seguimiento y quiero saber si siguen utilizando esta metodología, una cosa fantástica. Bueno, ciertamente una pregunta global como ¿cómo está su calidad de vida hoy? Tiene que correlacionar con las otras dimensiones de la calidad de vida. Lo que pasa es que es una pregunta global que puede recoger muchos aspectos. Después, cuando uno quiere estudiar más en profundidad las distintas áreas de la vida de la persona, tiene que utilizar otras dimensiones. Casi todos los instrumentos de calidad de vida tienen una pregunta global y después tienen otras subescalas que son dirigidas a dimensiones. Y generalmente tienen una dimensión de síntomas físicos, que son más que nada indicadores, eh, una escala de síntomas de capacidad funcional, una escala de bienestar social y de soporte social, una escala de
estado emocional, más o menos. Bueno, después el de la Organización Mundial de la Salud tiene otras áreas que tienen que ver con el medio ambiente, la accesibilidad a recursos, en fin. Hay un investigador de la Clínica Mayo, Jeff Lone, que propone utilizar un único ítem. Y hubo una gran discusión a nivel de la Sociedad Internacional de Calidad de Vida, porque en todos los congresos él planteaba esto del único ítem, y obviamente tiene poca variabilidad un único ítem. Si uno utiliza una escala con más ítems y con más dimensiones, tiene mucha más variabilidad. El tema del contenido de los instrumentos es muy importante porque hay target. O sea, si uno va a medir depresión, lo que tiene que utilizar es un instrumento cuyo target sea depresión. Si va a utilizar si lo que quiere medir son síntomas físicos, tiene que usar un checklist de síntomas físicos. Por eso es importante determinar de antemano cuáles son las dimensiones relevantes para el investigador y para los pacientes, que es lo que dicen los pacientes ahí, ¿no? Queremos que se investiguen sobre todo estas dimensiones. Lo que le responde CELA es, primero, el estudio tenía objetivos de resultados biológicos, en primer lugar. Lo demás es como en segundo lugar, en segundo plano. Y además es difícil seguir incorporando contenido sin aumentar la cantidad de volumen de preguntas. En todo caso, si uno va a medir depresión, puede incluir una escala global de calidad de vida y ver cómo se correlaciona. Si la correlación entre esa escala global y las dimensiones es muy grande, uno dice, bueno, hay redundancia, ¿para qué vamos a hacer tantas preguntas si con una ya tenemos la información? Si no hay ninguna correlación entre la escala, entre esa pregunta global y las subdimensiones, dice, bueno, entonces esta pregunta global no está capturando la información que nos interesa. O sea que tiene que haber un balance. Cuando uno construye un instrumento, tiene que haber un balance entre la pregunta global y las correlaciones con las subdimensiones que sean lo suficientemente importantes para que el instrumento tenga una consistencia interna y a su vez que no sean tan grandes como para decir es redundante, no vale la pena hacer tantas preguntas y con menos preguntas obtenemos la misma información. En todo caso, uno debe preguntarse qué es lo que quiere obtener de la aplicación de ese instrumento. Si va a medir dolor, quizás con una escala visual analógica de dolor ya tenga toda la información. Ahora, si uno va a medir dolor en relación con una enfermedad específica, quizás quiera tener otros elementos, por ejemplo, de cuánto influye el dolor en la limitación para caminar, para vestirse solo, para realizar tareas, para realizar el trabajo. O sea que mide no solamente el síntoma, sino que mide el impacto que el síntoma tiene en otras áreas. No sé si respondí con tanta cosa, si respondí la pregunta, capaz que... No, no, está muy claro, está muy claro, ¿verdad? El tema es que habría que encontrar investigación para ver si con una aproximación inicial, en mi visión, ¿verdad? Digo, obviamente muy sesgada, con una pregunta inicial uno no tiene ya lo que necesita y luego lo complementaría profundizando a partir de esa primera respuesta inicial, lo cual permitiría a los investigadores no llenar de preguntas la cantidad de preguntas que conspira, como ellos decían, contra conseguir llevar adelante a buen término la investigación, ¿no? Bueno, la respuesta de CELA es esa. No hicimos más preguntas porque no eran relevantes y además aumentábamos la carga, la carga de administración de los pacientes. Si los pacientes están diciendo sí, pero están dejando de lado cosas que a nosotros nos parecen muy importantes. Lo que ellos proponen es déjenos participar desde el diseño de la investigación, para que en todo caso esas 19 preguntas recojan la información que a nosotros nos parece más importante. Bueno, quería primero que nada felicitar las dos exposiciones, que me parecieron muy ricas y que creo que están incluso en relación con lo que venimos discutiendo interesados en la academia, porque toman en cuenta de qué es lo que importa realmente medir y a qué le llamamos salud, y la amplitud del concepto de salud. Ahora, le quería preguntar, tanto a Juan como a Edgardo, que aprovecho de saludarlo, el tema de ¿qué quiere cuando dicen la población o qué quieren los pacientes
cómo pesa el tema de variabilidad individual, sobre todo en la toma de decisión. ¿Y en qué medida la clínica sigue siendo lo fundamental, la relación médico-paciente y una medicina centrada en el paciente, o si hay instrumentos que pueden ayudar? Porque un paciente puede preferir vivir con dolor, otro, y si se aprueba la ley de eutanasia lo vamos a comprobar, puede decidir que hasta aquí llegué y no quiero más dolor. Pero eso puede ser muy variable dentro de la población. Entonces, ¿cómo tomar en cuenta ese elemento de variabilidad individual que en este caso pesa mucho cuando se trata de decisiones individuales clínicas? Obviamente el aspecto poblacional importa más cuando se trata de políticas para planes de salud pública. Entonces el problema es ese, sobre cómo se toma en cuenta la variabilidad individual. Doctor Apuesto quiere responderle. Sí, el doctor Sandoya me mandó un esquema muy interesante que se utiliza para la toma de decisiones. No sé si tú lo tenés a mano después para mostrárselos. Para Y es, compartirlo, sí, si eh, me habilitan a compartir la pantalla, yo lo comparto. siempre se tiene que partir a ver, hay que dar información basada en la evidencia. Esto creemos que es mejor que esto otro, para que usted decida. O sea que todo lo que acabamos de hablar hay que llevarlo adelante. O sea, hay que tener una evidencia científica de que esto pensamos que mejora. ¿Qué mejora? Bueno, si es un antidepresivo, lo vas a sentir mejor del estado de ánimo, también le va a traer disfunción sexual, le va a traer otros problemas, le va a dar sedación, después habrá que avisarle que no puede manejar, como estaban hablando hace un rato. Eh, Siempre tiene que haber una investigación que dé evidencia científica. La otra cosa es cómo se presenta la evidencia científica para que los pacientes la comprendan. Y ahí esto que mandó Sandoya, No hay duda que ya hace mucho que comenzó, pero que hay que profundizarlo. Nosotros tenemos encuestado 3.000 y pico de personas en 18 encuestas, 300 y algo de ellos médicos, y el resto personas de la comunidad. Cuando uno le pregunta, cuando los estudiantes que elaboraron las preguntas plantearon una muy buena que está, ¿usted cree que el médico debe ofrecerle opciones a los pacientes? El 95% de las personas responde que está totalmente o parcialmente de acuerdo con eso. Cuando le preguntan, ¿usted quiere participar en la decisión? Ahí ya no son el 95, sino que baja el 75. Y cuando le preguntan, ¿usted prefiere que sea el médico el que decida? El 66% prefiere que sea el médico. Entonces, una cosa es la concepción de que la gente cree que es muy bueno que se ofrezca, otra cosa es que él esté dispuesto a participar, y otra cosa es que cuando hay que tomar una decisión, prefieren que sea el médico. ¿De qué forma uno lo puede saber eso, Ricardo? Preguntándole a los pacientes. No hay alternativa, ¿verdad? No hay otra alternativa porque eso es individual. Yo aprendí de ti, una vez que hiciste una actividad en SWAT, que la consulta con el paciente es como el colibrí, que permanentemente uno está equilibrando hasta dónde va y hasta dónde, ¿verdad? Todo el tiempo haciendo un equilibrio fino para entender lo que el otro quiere. Bueno, este es un ejemplo de equilibrio bien fino, ¿no? Esto es una línea que estamos empezando a trabajar en la facultad, que es tomando cosas del Sistema Británico de Salud, por ejemplo, esto de osteoartritis. Entonces le entregan un material que dice, esto lo voy a usar ahora en un par de semanas en una presentación aquí dirigida a la comunidad. ¿Qué me importa? Entonces, bueno, lo que usted importa es parte clave de la decisión. En cada afirmación piense su respuesta y escala. Encuentro mi dolor inmanejable y la persona tiene que marcar de tal a tal. El dolor interfiere con mi sueño, está afectando mi salud mental y bienestar. Tengo más días malos que buenos, lucho con las actividades diarias, afectan mi trabajo, no puedo pasar tiempo como quería, y después le da opciones, dice, bueno, dado que esto puede afectar muchos aspectos de su vida, diga en cuáles necesita ayuda. Entonces, necesito para esto, necesito para el salud y bienestar, necesito dolor, para manejarme en el trabajo, etc. Y luego le dice, bueno, hay cosas que puedo hacer yo mismo, hay pastillas e inyecciones y hay cirugía. La investigación ha mostrado que no hacer nada, tantas personas se benefician y tantos tienen efectos secundarios, el ejercicio, y así para cada cosa va recorriendo la cirugía, va recorriendo todo y al final haciendo una decisión acerca del tratamiento y le dice, bueno, puedes usar esta página para preparar la consulta al médico, al especialista para consultarla y después decida, ¿verdad? ¿Qué opciones está considerando? ¿Tiene preguntas?
sabe de alguien que haya intentado, desea contactar a otros para escuchar sus experiencias y después estoy seguro que esto es para mí, sé lo suficiente de beneficios y riesgos, tengo claro que potenciales beneficios, he tenido suficiente. Y bueno, y si responde que no a alguna, consúltele a su médico con esta página que él le puede ayudar y bueno, y después he decidido qué hacer, no estoy seguro. Creo que de aquella medicina que nosotros venimos, ¿verdad? En la cual uno le decía al paciente, y ahora me hace esto y me hace lo otro, empleando esos términos, y la gente lo hacía. Afortunadamente hemos evolucionado a un sistema de mucho más equilibrio, donde el único que conoce lo que le pasa es la persona, y entonces él tiene un porcentaje muy importante para la decisión. Nosotros tenemos mucho interés en esta línea de investigación en los pacientes, pero en la investigación yo no conocía realmente esto y por eso agradezco la oportunidad de haber conocido este tema. Realmente es muy, muy importante también la investigación. Muchas gracias. Simplemente para agregar complejidad a esto. Esto es maravilloso cuando uno tiene suficiente evidencia científica y después tiene un equipo de comunicadores y de educadores que llevan la evidencia científica a hacerla comprensible para la persona y además diseñan un algoritmo informático para que la persona lo vaya llenando. Primero hay que recoger la evidencia, y la evidencia, como dice que las personas con tal gravedad de la osteoartritis tienen tal nivel de discapacidad. Y después ubican a la persona en ese nivel de discapacidad. El sistema PROMIS, que es en el que trabajó y diseñó David Sela, es un sistema que utiliza una metodología especial, estadística, que se llama la teoría de respuesta a los ítems, que hace que uno, respondiendo 2 o 3 preguntas, y esto se procesa en tiempo real computacionalmente, son modelos matemáticos muy complejos, le dicen a uno en qué nivel de la población está, en capacidad funcional, en estado de ánimo, en la variable que, en un montón de variables. O sea que para uno decir, para hacer un diagnóstico de depresión alcanza con que la persona conteste 2 o 3 preguntas. Y entonces, usando modelos matemáticos, le dicen, usted está en este nivel, dentro de una variable que va desde infinito, nada de depresión, a infinito, mucho, usted está en este lugar. O sea que hay enorme cantidad de estrategias para llegar a tener la evidencia de efectos beneficiosos o adversos. Pero después hay que eso llevarlo a hacerlo comprensible. Entonces ahí tiene que haber educadores, ahí tiene toda la problemática del alfabetismo en salud y de gente que investiga realmente en qué condiciones está la persona de entender los mensajes con respecto a la salud. Y hay gente que entiende fácilmente y hay gente que no tiene, y eso no depende del nivel de educación solamente. O sea, se puede tener un nivel de instrucción alto y ser analfabeto en temas de salud, ¿no? Porque la persona se deja guiar por prejuicios, por, por preconceptos, ¿no? O por tradiciones familiares o por experiencias personales, y no se deja guiar por la evidencia científica que es la que va a proponer el médico. Y yo le decía que a Sandoya, hasta donde hemos llegado en oncología fue a utilizar una pantalla sensible al tacto, que era un iPad, que presentaba los instrumentos con un formato audiovisual, con lo cual eliminábamos el tema de no llevé los lentes, no puedo contestar en lápiz y papel. También eso se procesaba en tiempo real en la nube, o sea, el iPad se comunicaba, se procesaba en la nube, el residente descargaba la información y se imprimía en un formato gráfico y se le daba al oncólogo antes de la consulta. Esto lo hicimos durante un año en el departamento de oncología con la investigadora principal, que fue la doctora Castillo. Y lo que obtuvimos fue que los oncólogos pensaban que la información que recibían era relevante, eso era importante, o sea que lo que se le estaba ofreciendo en formato gráfico era útil, sobre todo en la primera entrevista con el paciente. Una vez que lo conocía, ya le resultaba menos necesario. Pero en la primera entrevista clínica le daba como mucha información rápida, que después, claro, después con el conocimiento personal se iba diluyendo el impacto. Y los pacientes también lo aceptaban muy bien, ¿tá? Incluso pacientes con muy bajo nivel de instrucción, porque solamente tenían que tocar la pantalla que se le iban prendiendo los botones. O sea que
un tema es cómo recogemos la información, cómo la procesamos para que esté disponible en tiempo real, cómo se la presentamos a los médicos en formato gráfico para que sea rápidamente entendible y cómo se hace para que después eso tenga un seguimiento. Y después que tengamos la evidencia, cómo se la proponemos al paciente para que tome las decisiones, yo creo que es interesantísimo todo este camino que se está haciendo. En definitiva, lo que estamos queriendo es respetar la opinión de los pacientes, hacerlo de manera rápida, que se pueda hacer dentro de sistemas de salud que están sobrecargados y que realmente ayuden. O sea que todo esto, la investigación en calidad de vida tiene ya como 50 años, ustedes ven las dificultades que siguen enfrentando y todavía queda mucho más de desarrollo de instrumentos de tecnología de la información y la comunicación para hacer esto más sencillo, más aplicable. Va a ser bien interesante conocer esta investigación con respecto a osteoartritis. En algunos sistemas, cuando yo era asesor del Fondo Nacional de Recursos, específicamente con cardiodesfibriladores, ahí aprendí en algunos sistemas, en Medicare, por ejemplo, usan formularios de este tipo, que un profesional, no el médico, un profesional de la salud, se lo da a la persona, le explica y la persona se lo lleva, lo lee, lo responde, ¿verdad? Con ayuda de, como tú mostrabas hoy, con quienes puedan ayudarle, y luego vuelve a una consulta un tiempo después, ¿verdad? Debería ser implementado, porque si no, el hecho de firmar algo que uno no entiende lo que está firmando y en el contexto de una consulta, presentarle las opciones y demás, no le permite que realmente sea compartido lo que va a decidir, ¿verdad? Necesita tiempo de reflexión, entender con esas diferencias que se planteaban, ¿verdad? De que las personas, algunos entienden y otros no. Entonces, creo que es todo un desafío, pero creo que es factible, que se puede. Y el debate que seguramente va a plantear Ricardo es si esto sustituye a la entrevista clínica. Y yo creo que no sustituye a la entrevista clínica, que son ayudantes, pero que no sustituye el encuentro entre el médico y el paciente y el conocimiento que tiene el médico del paciente y de su familia, ¿verdad? El tema es cuánto conocimiento puede tener el médico en los sistemas de salud en el que estamos inmersos, ¿no? No, dado la hora, yo diría de que podemos ir finalizando por acá con los comentarios. Creo que fue una conferencia muy rica, pero más rica fue y creo que tiene muchísima validez todos los comentarios que se han hecho y el intercambio entre el conferencista y los comentadores que nos han abierto otro panorama de la situación. Bueno, muchas gracias a todos.